Pasamos al miedo. El miedo es una emoción un poco más básica. Su función principal es la supervivencia. Es una respuesta instintiva y rápida que nos prepara para reaccionar ante una amenaza o peligro percibido, ya sea real o imaginario. Cuando sentimos miedo, nuestro cuerpo y nuestra mente se ponen en estado de alerta máxima, listos para la lucha, la huida o la paralización. También se utiliza la paralización. ¿Por qué se utiliza la paralización? Porque antes, quizás para engañar a depredadores, la persona se hacía la muerta. Y eso la salvaba. Bueno, se prepara para la lucha, para la huida y la paralización. Entonces, comprender el miedo nos permite no solo respetarlo como una parte vital de nosotros, sino también gestionarlo de manera inteligente, evitando que nos controle y que nos impida vivir plenamente. ¿Cuál es la función del miedo? La función principal es protegernos. Es decir, es un mecanismo de defensa evolutivo que nos ha permitido sobrevivir como especie. Entonces, todas las funciones tienen que ver con la detección de peligros, porque el miedo actúa como un sistema de alarma que nos avisa de posibles amenazas en el entorno. Bien. Por eso nos prepara para la acción, es decir, desencadena una serie de respuestas fisiológicas que nos preparan para actuar rápidamente, para luchar, para huir o para quedarnos inmóviles, ¿no? Como el efecto de paralización. En el caso de que la huida o la lucha no sean posibles, nos prepara también para quedarnos inmóviles. Hay otra función que tiene que ver con el aprendizaje y la evitación, porque una vez que hemos experimentado miedo ante una situación peligrosa, vamos a aprender a evitarla en el futuro, que eso nos va a mantener a salvo. Bien. Desarrollo también de la prudencia, porque nos impulsa a ser cautelosos y a evaluar los riesgos antes de tomar decisiones. Así que esas son las funciones del miedo: la detección de peligros, la preparación para la acción, el aprendizaje y la evitación y el desarrollo de la prudencia. ¿Cómo se manifiesta en el cuerpo? Corazón acelerado, taquicardia, respiración acelerada y superficial, tensión muscular, sudoración, la piel pálida o enrojecida, pupilas dilatadas. ¿Por qué las pupilas dilatadas? Para permitir que entre más luz y mejorar la visión periférica, ayudándonos a detectar mejor la amenaza, ¿no? ¿Para qué? Para tener una mayor percepción del entorno. O sea, básicamente el miedo lo que hace, intenta mantener al cuerpo con vida. ¿Ok? Y claro, en cierta forma, todo esto también se iría si la persona sabe que se instala que es una conciencia, conoce la verdad de que es una conciencia y siempre está a salvo. Por eso digo que el miedo es una emoción primitiva de las más primitivas. Porque luego también uno puede... Todos estos mecanismos de protección lo puede hacer desde la conciencia, no desde el miedo. Porque a veces decisiones desde el miedo no son las mejores, ¿no? Pero a nivel primitivo genera estos síntomas, ¿no? La boca seca también, disminución de la salivación, el vello corporal erizado, la famosa piel de gallina, ¿no? Un reflejo ancestral que hacía que los animales parecieran más grandes para intimidar a los depredadores. Y también la disminución de la sensibilidad al dolor. Es decir, el cuerpo libera una especie de analgésicos naturales, endorfinas, para que podamos concentrarnos en escapar o luchar sin ser incapacitados por el dolor. Bien. Y obviamente el dolor quizás viene después que sucedió la situación, ¿no? Unas 3 horas después, 4 horas después. Bien. Entonces, aunque el miedo es protector, un miedo excesivo o irracional puede ser paralizante, porque el tema con el miedo tiene esto, ¿no? Nosotros los seres humanos
tenemos esto de que tenemos el raciocinio, ¿no? Y tenemos esto de que nos podemos imaginar algo y sentir síntomas como si eso estuviera ocurriendo realmente, pero en realidad no está ocurriendo, ¿no? Entonces, ese es el único tema que se llama miedo psicológico o miedo imaginario. Entonces, detectar eso, ¿no? Detectar cuando es psicológico, detectar cuando es real 100%. Y para su sanación en el momento es muy importante reconocer la emoción, identificar el disparador, preguntarnos a qué le tenemos miedo exactamente, si es un peligro real, qué puedo hacer para protegerme, o si es un miedo irracional o exagerado, magnificado. Reconocerlo ayuda. También es muy importante usar la respiración, es decir, controlar la respiración es una de las maneras más efectivas de calmar la respuesta de lucha o huida. Cuestionar los pensamientos, preguntarnos si el miedo que sentimos es proporcional a la amenaza real. Preguntarnos qué evidencia tenemos de que esto que estamos imaginando va a suceder. Preguntarnos cuál es el peor escenario posible y qué tan probable es. ¿Y qué haría si sucediera? Y también se recomienda, en cierta forma, también una exposición gradual para fobias. Es decir, si el miedo es a algo muy específico, que eso vendría a ser una fobia, una exposición gradual y controlada a ese estímulo, con apoyo, puede ayudar a disminuir ese miedo. Las diferencias con la tristeza son muy claras, ¿no? Porque en cuanto a la causa, esto igual lo van a ver bien en el cuadro que tienen. Para los que están en la plataforma, les voy a dejar un cuadro de diferencias de cada una de las emociones que vamos a ver hoy. Y básicamente las diferencias están en las causas, en las funciones y en la orientación temporal. Por ejemplo, en el miedo está la percepción de peligro. En la tristeza, la pérdida, el fracaso. En lo que es las funciones, el miedo tiene la función de protegernos y la tristeza tiene la función, como vimos, de ayudarnos a procesar las carencias o lo que nosotros pensamos que son carencias, ¿no? La orientación temporal. El miedo es orientado hacia el futuro, la tristeza hacia el pasado. El miedo desata una energía activa, es decir, aumenta la adrenalina. La tristeza nos lleva a la pasividad y disminuye la adrenalina. Casi hasta diría que son contrarias, ¿no? El miedo y la tristeza.